Todo el mundo en el hemisferio norte temía a Darian Blackwood. Como rey de los Lycan, su palabra era ley y su temperamento era una sentencia de muerte. No conocía la misericordia, no conocía la familia y desde luego no cometía errores. Pero el universo tiene una curiosa forma de humillar a los reyes. Una gala de alto riesgo rodeada de los alfas más peligrosos del mundo. Darion es intocable hasta que una pequeña mano temblorosa tira de su impecable traje de Armani. No era un asesino. Era una niña de 5 años con zapatillas sucias y el rostro manchado de lágrimas. No pidió dinero. Miró a los ojos al depredador más aterrador de la tierra y dijo, «Tú vienes conmigo. Necesito un padre». Y lo más aterrador era que tenía sus ojos. Abróchense los cinturones. Esta es la historia de una pareja rechazada, un heredero secreto y un rey que está a punto de quemar el mundo para conservarlos. El Grand Hotel de Chicago era asfixiante. No era por la falta de aire acondicionado. El lugar se mantenía a una temperatura fresca de 20 degrees Celsius, sino la densa concentración de egos en la sala. La cumbre alfa anual era un mal necesario. Era el lugar donde se disputaban territorios, se firmaban tratados y se recordaba a los alfas débiles cuál era su lugar. En la cima de la cadena alimenticia se encontraba Darian Blackwood. A sus 32 años, Darian era el rey Lycan, una criatura mítica, incluso entre los hombres lobo. Medía 1,93, tenía el físico de un gladiador, el pelo negro como el ala de un cuervo y los ojos del color del oro fundido. Su solo aura bastaba para hacer vomitar de ansiedad a un beta adulto. Estaba de pie cerca de la fuente de champán, sin beber, solo mirando. Su beta, Silus, se mantenía respetuosamente a medio metro detrás de él. La manada del sur está inquieta por la disputa fronteriza, murmuró Silas, mirando su tableta. El alfa Mateo exige una reunión. Darian removió el agua con gas de su copa. Mateo puede exigir lo que quiera. Violó el tratado cuando sus renegados cruzaron el río. Dile que si se acerca a mí esta noche, le cortaré la cabeza antes de que termine la frase. Entendido, Rey Darian. Darion suspiró, ajustándose los puños de su traje a medida. Odiaba aquello, las poses, el olor a miedo mezclado con perfume barato. Quería estar de vuelta en su finca en las montañas, corriendo a 4 patas por la nieve. Se había resignado a una vida de fríos deberes. No tenía pareja. Había dejado de buscarla hacía 5 años, tras una noche que se negaba a recordar, y no tenía heredero. Era el último de la estirpe Blackwood. Se dio la vuelta para marcharse, cansado de la farsa. Fue entonces cuando lo sintió. Una pequeña perturbación en el aire. Un aroma que no encajaba. Entre los olores de colonia cara, pato asado y miedo, había un aroma a vainilla y champú de fresa. Bajó la mirada. Pegada a la tela de su abrigo, terriblemente caro, había una mano. Una mano muy pequeña y muy sucia. Darian se quedó paralizado. Toda la sala pareció contener la respiración. Los guardias de seguridad del perímetro comenzaron a correr hacia él, con las manos buscando sus pistolas eléctricas y el pánico en los ojos. Una niña humana había violado la seguridad de la cumbre alfa. Eso era imposible. Darion levantó una sola mano, deteniendo a los guardias en seco. ¡Alto! Bajó aún más la mirada. Adherida a la mano había una niña. No podía tener más de 5 años. Llevaba un vestido rosa descolorido que había visto días mejores y zapatillas grises llenas de barro. Su cabello era un caótico enredo de rizos atados con una goma elástica. Pero fue su rostro lo que le impactó. Estaba aterrorizada, temblando como una hoja en una tormenta, pero tenía la barbilla levantada. «Suéltame», dijo Darian. Su voz era un murmullo grave, normalmente suficiente para poner de rodillas a hombres adultos. La niña no lo soltó. Apretó el agarre, arrugando la fina lana de su abrigo. «No», chilló. Los alfas cercanos jadeaban. Silas dio un paso adelante. «Niña, tienes que calmar a Silas», ordenó Darian, sin apartar los ojos de la niña. Se agachó, poniéndose a la altura de sus ojos. Incluso agachado, la dominaba. El depredador que había en él, el Lycan, olfateó el aire.
¿Por qué me resulta familiar su olor? Era un aroma que despertaba un recuerdo profundo y latente en su cerebro reptiliano. ¿Quién eres?, preguntó Darian, ahora con voz más suave, aunque aún carente de calidez. ¿Dónde están tus padres? La niña tragó saliva. Las lágrimas brotaron de sus grandes ojos ámbar, ojos que eran exactamente del mismo tono dorado fundido que los suyos. Mamá está enferma, susurró. Está durmiendo en el coche. No se despierta. Darian sintió un extraño tirón en el pecho, una sensación física que no podía explicar. Eso es asunto de la policía, niña. No mío. No. La niña dio una patada en el suelo. Dijo que buscara al hombre más fuerte. Dijo, el rey sabrá qué hacer. Darian entrecerró los ojos. ¿Y cómo sabes quién soy? La niña señaló con un dedo tembloroso su pecho. Porque te pareces a la foto del medallón de mamá, aquella por la que llora. El aire salió de los pulmones de Darian. ¿Cómo te llamas?, preguntó, con el corazón latiéndole de repente con fuerza contra las costillas como un tambor de guerra. Sophie, respondió ella. ¿Y cómo se llama tu madre? Ara, dijo Sophie. Se llama Ara. El nombre golpeó a Darian como un golpe físico. El vaso de agua que tenía en la mano, fragmentos rotos lloviendo sobre la alfombra. Ara, la mujer con la que había pasado una noche apasionada y embriagadora hacía 5 años. La mujer que había desaparecido a la mañana siguiente, dejando solo una nota en la que decía que no estaba preparada para su mundo. Había recorrido todo el país buscándola, solo para encontrarse con callejones sin salida. Se había convencido a sí mismo de que era una humana que se había asustado o una cazafortunas que había perdido el valor. Miró a Sophie, sus ojos dorados, su mentón obstinado, sus rizos oscuros. No era solo una niña, era su hija. Llévame con ella, gruñó Darian, poniéndose de pie en toda su estatura. El licántropo asomó la cabeza con los ojos brillando peligrosamente. Señor, balbuceó el jefe de seguridad. Aseguren el perímetro, rugió Darian, haciendo temblar las lámparas de cristal. Nadie sale de este edificio. Silus, llama al equipo médico ahora mismo. Cogió a Sophie en brazos. Era ligera, demasiado ligera. Muéstrame, Sophie, ¿dónde está? En el aparcamiento. Sophie gimió, escondiendo la cara en su cuello. El coche azul. Darian Blackwood, el rey de reyes, empezó a correr. No corría como un hombre. Corría con la velocidad depredadora de una bestia, apretando a la pequeña contra su pecho como si fuera la joya de la corona. El aparcamiento subterráneo estaba frío y olía a gases de escape y hormigón húmedo. Darian se movía entre las sombras, con los sentidos al máximo. Podía oír los latidos del corazón de la niña en sus brazos, rápidos, frenéticos, como los de un pájaro. Allí, señaló Sophie, en la esquina más alejada, aparcado torcido en 2 plazas, había un Honda Civic azul oxidado. Era una chatarra de al menos 15 años. La ventana trasera estaba tapada con plástico. Darian llegó al coche en segundos. Le entregó a Sophie a Silas, que acababa de alcanzarlo jadeando. «Sujétala», ordenó Darren. «No dejes que mire». Darian se acercó al lado del conductor. La ventana estaba empañada. Abrió la puerta de un tirón y el metal crujió bajo su fuerza sobrenatural. Dentro, desplomada sobre el volante, estaba Ara Vance. Tenía un aspecto diferente al que él tenía grabado en la memoria. Hace 5 años estaba radiante, llena de juventud y salud. Ahora estaba pálida, con los pómulos marcados y ojeras que le ensombrecían los ojos. Llevaba un uniforme de camarera del personal de catering del hotel. Había estado trabajando allí, delante de sus narices. Ara, gruñó, tocándole el cuello. Tenía la piel ardiendo. Fiebre. Una infección grave. Ahora podía olerlo. El olor metálico de la enfermedad enmascaraba su dulce aroma a vainilla. Su pulso era débil, casi inexistente. Darian. Su voz era un susurro entrecortado. No abrió los ojos. Estaba delirando. ¿Lo encontró, Sophie? «Estoy aquí», dijo Darian, con la voz temblorosa por una rabia que no había sentido en años. Rabia hacia ella por haberse ido. Rabia hacia sí mismo por no haberla encontrado. Rabia hacia el universo por dejarla vivir así. «¿Estoy aquí?» Le desabrochó el cinturón de seguridad
y la sacó del coche con la misma facilidad con la que se saca una muñeca de trapo. Estaba alarmantemente delgada. Silas, ladró Darian. ¿Dónde está el médico? Llegará en 2 minutos. Alfa, el helicóptero está aterrizando en el tejado. No tenemos 2 minutos. Darian miró a Ara. Su respiración era superficial, entrecortada en su pecho. Sophie, murmuró Ara con la cabeza apoyada en el pecho de Darian. Escóndete, Sophie. No dejes que Mateo la encuentre. Darian se quedó paralizado. Mateo, el alfa de la manada del sur, el rival al que casi había matado esa misma noche. ¿Por qué el Ara, una mujer humana, pensó él, conocía el nombre de su mayor enemigo? ¿Por qué Mateo querría a Sophie? Preguntó Darian, apretándola con más fuerza. Los ojos de Ar se abrieron por un segundo. Ya no eran marrones. Brillaban con un color plateado apagado y débil. El mundo de Dorian se tambaleó. Ella no era humana, era un lobo latente, tal vez, o uno que ocultaba su olor, pero un lobo al fin y al cabo, porque un hilo de sangre se escapó de la comisura de su boca. Ella es la primera híbrida nacida en un siglo. No es solo tuya, Darion, ella es la llave del trono. Su cuerpo se quedó sin fuerzas en sus brazos. Ara, no, no te mueras. ¿Me oyes? Darian rugió con voz atronadora, transformándose en un aullido de licántropo que resonó en las paredes de hormigón y destrozó las ventanillas de los coches cercanos. Se volvió hacia Silas, con el rostro convertido en una máscara de violencia pura y sin adulterar. Trae el coche, nos vamos a la finca. Si ella muere, Silas, quemaré toda la ciudad hasta los cimientos. Silas asintió, pálido. Acomodó a Sophie en la parte trasera del SUV que los esperaba. Sophie lloraba en silencio, aferrada a un osito de peluche gastado que había recuperado del Honda. Darian se subió al asiento trasero con Lara acunando su cabeza en su regazo. Se mordió la muñeca, sacándose sangre, y la presionó contra los labios de ella. Lian, la sangre cura. Era una medida desesperada, normalmente reservada para parejas emparejadas, pero no le importaba. Bebe, le ordenó en voz baja. Liv, Lara, tenéis mucho que explicar. Mientras el todoterreno salía chirriando del garaje en dirección al aeródromo privado, Darian miró a su hija, sentada en el asiento de enfrente. Sophie lo observaba con los ojos muy abiertos y aterrorizados. ¿Mamá se va al cielo?, preguntó Sophie. No, respondió Darian, con los ojos brillando como el oro. La parca no tiene permiso para llevarse lo que me pertenece. Y ahora las dos me pertenecéis. La comitiva se dirigió a toda velocidad hacia el aeródromo, pero Darian vio algo por el retrovisor. Unos todoterrenos negros, sin matrícula, los seguían. Cogió el intercomunicador. Equipo de seguridad 1, tenemos un problema. Fuerza letal autorizada. Protejan a la niña a toda costa. La noche acababa de empezar y el rey había encontrado a su familia. Ahora tenía que matar a todos los que intentaran llevárselos. La autopista, que conducía al aeródromo privado, era una mancha borrosa de asfalto y lluvia. Silas conducía el Cadillac Escalade blindado como un poseso, zigzagueando entre los carriles a 100 kilómetros por hora. «Se están acercando», gritó Silas desde el asiento delantero. «3 bogeys blindados. Tienen artilleros en el techo solar». Darion no miró por la ventana. Todo su mundo se centraba en el asiento trasero. Tenía una mano presionada sobre el corazón de Ara, vertiendo su propia energía en su ritmo cada vez más débil, y su otro brazo envolvía a Sophie como una banda de acero. «Papá», susurró Sophie. Era la primera vez que utilizaba esa palabra. A Darian le impactó más que una bala de plata. «Cierra los ojos, Sophie», ordenó Darian con voz tranquila, pero teñida de una oscuridad aterradora. «Tápate los oídos y cuenta hasta 100. ¿Puedes hacerlo por mí?» «Sí», chilló ella, enterrando la cara en su chaqueta. ¡Boom! La ventana trasera se hizo añicos cuando una bala de alto calibre impactó en el cristal antibalas. El cristal se agrietó, pero aguantó. «Están usando balas Wolfsbane», gruñó Silas. «Si nos alcanzan, detén el coche», dijo Darion. Silas miró por el espejo retrovisor con los ojos muy abiertos. «Alfa, estamos a 8 kilómetros del jet».
Si paramos, dije, detén el coche. Darion rugió. No pararán hasta destruir este coche. No voy a arriesgarme a que alcancen a Lara o a la niña. Detén el coche y déjame encargarme de esto. Silus pisó el freno a fondo. El pesado todoterreno derrapó lateralmente, chirriando los neumáticos, y se detuvo en el arcén embarrado de la oscura autopista. «Quédate aquí», ordenó Darion. «Cierra las puertas con llave. Si alguien que no sea yo intenta abrirlas, mátalo». Darion salió bajo la lluvia. No se transformó en lobo. No le hacía falta. Era un Lycan anciano, un ser de poder ancestral. Se desabrochó la chaqueta del traje y la tiró sobre el capó del coche. Los tres todoterrenos negros que los perseguían frenaron en seco a 20 metros de distancia. 12 hombres salieron de ellos. Eran mercenarios fuertemente armados que desprendían olor a lobo sintético y miedo. No eran lobos. Eran cazadores humanos contratados por una manada rival. En el suelo, el líder gritó, apuntando con un rifle al pecho de Darion. «Entrega a la mujer y al niño y tal vez te dejemos vivir». Darion se rió. Fue un sonido grave y seco que erizó el vello de los brazos del mercenario. «Has cometido un error fatal», dijo Darion, caminando lentamente hacia ellos. La lluvia empapaba su camisa blanca, que se pegaba a sus músculos. «Has dado por sentado que solo era un alfa». «¡Fuego!», gritó el líder. Una lluvia de balas estalló. Darion se movió. Era un borrón de movimiento, más rápido de lo que el ojo humano podía seguir. Esquivó la primera descarga, acortando la distancia en un santiamén. Sus garras se extendieron 15 centímetros, con cuchillas de obsidiana afiladas como navajas. La violencia era absoluta. Darion atravesó a los mercenarios como una guadaña atraviesa el trigo. No se deleitó con ello, era eficiente. Un golpe aquí, una tráquea aplastada allá. Estaba protegiendo a su manada. Cada golpe era por Ara. Cada golpe era por Sophie. En 60 segundos, 11 hombres yacían en el suelo, en silencio. Darion agarró al líder por el cuello y lo levantó 60 centímetros del suelo. El hombre se atragantó y soltó su rifle. «¿Quién te envió?», preguntó Darion, con los ojos ardiendo con un fuego dorado. «No lo sé, no lo sé», jadeó el hombre. Solo una voz por teléfono dijo que la mujer tenía algo que pertenecía a Alfa Mateo. «Mateo». Darion repitió el nombre, saboreando su amargura. Apretó el agarre. «Dile a tu jefe que se avecina una guerra y que voy a traer el infierno conmigo». Darion arrojó al hombre vivo a la zanja, pero destrozado para que entregara el mensaje. Volvió al coche. La lluvia lavó la sangre de sus manos. Respiró hondo, reprimiendo a la bestia, obligando a sus ojos a volver a la normalidad humana. Abrió la puerta trasera. Sophie estaba contando con las manos sobre los oídos. 98, 99, 100. Abrió los ojos, miró a Darion. Él esperaba que gritara al ver su camisa rasgada y la destrucción detrás de él. En cambio, Sophie extendió la mano y le tocó un arañazo en la mejilla. «¿Has ganado?», preguntó inocentemente. Darion sintió un nudo en la garganta. Le besó la frente. «Sí, pequeña loba, he ganado. Ahora, llevemos a mamá a casa». El vuelo a las montañas de Colorado duró 2 horas. Cuando aterrizaron, el Lara se encontraba en estado crítico. Blackwood Hall se alzaba en lo alto de un acantilado escarpado, una fortaleza de piedra y cristal que había albergado a los reyes Lycan durante 1000 años. Cuando el helicóptero aterrizó en el helipuerto, un equipo de médicos y enfermeras ya estaba esperando, liderado por la doctora Emily Thorne, la curandera jefe de la manada. «¿Su estado?», ladró Emily mientras Darion sacaba a Ara del helicóptero, protegiéndola del viento de la montaña. «Fiebre, delirio, posible envenenamiento», dijo Darion, acostando a Ara en la camilla. «Le di mi sangre, pero está quemando su sistema demasiado rápido». Emily examinó las pupilas de Lara. «Está luchando contra una transición, Darion. Su lobo está intentando salir a la superficie, pero su cuerpo humano es demasiado débil para soportarlo. La está matando». «¡Sálvala!», ordenó Darion, agarrándose a la barandilla metálica de la camilla hasta doblarla. «Usa la reserva si es necesario».
La reserva era un frasco de esencia lichen antigua, invaluable e irreemplazable. Emily se quedó sorprendida, pero asintió. Llévenla a la UCI ahora mismo. Se llevaron a Eara rápidamente. Darian intentó seguirles, pero Silas se interpuso ante él. Alpha, dijo Silas con suavidad. No puedes entrar ahí. Estás demasiado agitado. Tu aura está suprimiendo el equipo médico. Necesitas calmarte. Darian gruñó, paseándose por el pasillo como un tigre enjaulado. Quería derribar las paredes. Quería cazar. Papá. La pequeña voz rompió su ira. Darian se volvió. Sophie estaba de pie junto a una columna de mármol, pareciendo diminuta en el enorme pasillo. Aferraba su osito de peluche y miraba los techos altos y las armaduras que cubrían las paredes. ¿Esto es un castillo?, preguntó. Darian exhaló la tensión que abandonaba sus hombros. Se acercó y se arrodilló sobre una rodilla. Lo es. Ahora es tu hogar, Sophie. Es grande, susurró ella. Y frío. Podemos calentarlo, prometió Darian. ¿Tienes hambre? Sophie asintió. No he comido nada desde el desayuno. Mamá me dio su última barrita de cereales. El corazón de Darian se rompió de nuevo. Se levantó y le tendió la mano. Ven, vamos a buscar algo de comida, y luego tenemos que hablar. La llevó a la enorme cocina. El personal, normalmente bullicioso y ruidoso, se quedó en silencio cuando el rey entró con una niña sucia y de aspecto humano. Filete, pidió Darian al chef. Puré de patatas al punto. ¿Y qué beben los niños? Leche con chocolate. Sí, Alfa, balbuceó el chef, corriendo hacia la nevera. Darian sentó a Sophie en la isla de granito. Ella balanceó las piernas, sus zapatillas, dejando marcas de barro en la costosa piedra. A Darian no le importó. Sophie, Darian comenzó a apoyarse en la encimera. «Tu madre, Ira, ¿te habló alguna vez de mí?» Sophie le dio un mordisco al panecillo que le había dado el chef. Dijo que eras un rey. Dijo que eras peligroso, pero bueno. Como una tormenta. Una tormenta. Darian reflexionó. ¿Te dijo por qué se fue? Sophie frunció el ceño mientras pensaba. Dijo que tenía que mantenerme a salvo. Dijo que había lobos malos que querían quitarme mi magia. ¿Tu magia? Darian levantó una ceja. Sí, Sophie dejó el pan. A veces, cuando me enfado, las cosas se rompen. Mamá dijo que tengo que ser una niña buena o los hombres malos nos encontrarán. Darian miró a su hija. Un híbrido nacido de un rey licántropo y una loba inactiva. El poder que había en ella debía de ser volátil. No era de extrañar que el Ara hubiera huido. Estaba tratando de ocultar una bomba nuclear a un mundo que querría convertirla en un arma. De repente, las puertas dobles de la cocina se abrieron de golpe. Entraron 3 ancianos. Llevaban pesadas túnicas de terciopelo bordadas con el escudo del consejo. Los encabezaba el anciano Sterling, un hombre de piel gris y ojos como trozos de hielo. «Darian», rugió Sterling, «¿qué significa esto? Nos han informado de una masacre en la autopista, una violación de la cumbre Alfa, y ahora traes a una humana extraviada al corazón de la manada». Darian se puso de pie. Se colocó entre los ancianos y Sophie. «Cuidado con tu tono, Sterling», advirtió Darian. «El consejo exige respuestas», escupió Sterling. «Arriesgas una guerra con el sur por un camarero. Y esta niña huele a renegada». Sterling dio un paso hacia Sophie con el rostro retorcido por el disgusto. Sophie no se echó atrás. Miró al anciano, entrecerrando sus ojos ámbar. Las luces de la cocina parpadearon y las pesadas ollas de hierro fundido que colgaban del techo comenzaron a traquetear. «Deja a mi padre en paz», dijo Sophie. Su voz ya no era el chillido de una niña. Tenía una resonancia de doble tono, humano y lobo superpuestos. Sterling se quedó paralizado. «¿Qué? ¿Qué es eso?» Darian sonrió con aire burlón. Le puso una mano en el hombro a Sophie para calmarla. «Caballeros», dijo Darian con frialdad, «les presento a Sophie Blackwood, mi hija y futura reina de esta manada. Si vuelven a faltarle al respeto, les arrancaré la lengua». La cocina quedó sumida en un silencio atónito. En ese momento, el intercomunicador de la pared emitió un pitido. Era la doctora Thorne. «Alpha».
Su voz era urgente. Ara está despierta. Pregunta por usted. Dice que no le queda mucho tiempo. Darian palideció. Cuida de la niña, le espetó a Silas, y luego salió corriendo de la cocina, dejando a los ancianos temblando a su paso. El ala médica olía a antiséptico y ozono. Darian irrumpió en la habitación privada. Ara estaba recostada sobre almohadas y conectada a una docena de máquinas. Parecía frágil, con la piel casi translúcida, pero sus ojos estaban claros. La fiebre había bajado, pero algo más ocupaba su lugar. Un pálor grisáceo que Darian reconoció. Era el desvanecimiento. Su espíritu de lobo estaba muriendo, arrastrando consigo a su mitad humana. Darian, susurró ella. Él se puso a su lado en un instante, tomando su mano fría entre las suyas, cálidas. Estoy aquí. Estás a salvo. Sophie está a salvo. Lo sé. Sonrió débilmente. Sentí su poder estallar en la cocina. Ella es... ella es fuerte como tú. ¿Por qué huiste, Ar? Preguntó Darian con la voz quebrada. 5 años. Hemos perdido 5 años. Eliara tosió, haciendo un gesto de dolor. Buscó el medallón de plata que llevaba alrededor del cuello. ¡Ábrelo! Darian forcejeó con el pequeño broche. Dentro había una foto suya, una foto de paparazzi de una revista, y detrás de ella un trozo de papel doblado. Lo desdobló. Era una carta escrita con una elegante letra irregular. Si le cuentas lo del niño, él morirá. Si vuelves con él, el niño morirá. Huye, Elara. Vance. Huye y no mires atrás. M. Darian gruñó. Mateo. Yo también lo pensé, susurró Elara. Por eso huí. Estaba aterrorizada. No era nadie, Darion. No sabía que era una loba hasta que me quedé embarazada. No tenía manada ni protección. Pensé que si me quedaba te matarían. Soy el rey Lycan, dijo Darion con fiereza. Nadie me mata. Pero hay más. Ara le agarró la mano. No era solo una amenaza. Era una advertencia. Mi sangre, mi linaje. No somos unos don nadie, Darian. Respiró entrecortadamente. Mi abuela. Era la oráculo del bosque occidental, la que desapareció hace 50 años. Darian la miró fijamente. El linaje de los oráculos era un mito. Eran lobos dotados de la capacidad de ver el futuro. Habían sido cazados hasta la extinción porque su poder era demasiado peligroso. ¿Sophie tiene la visión?, preguntó Darian, atónito. Sueña con cosas antes de que sucedan. Agra dijo, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Por eso Mateo la quiere. No solo quiere un heredero híbrido, quiere convertir el futuro en un arma. Quiere saber cada movimiento que hacen sus enemigos antes de que lo hagan. La máquina que pitaba a su lado comenzó a acelerarse. Su ritmo cardíaco se disparó. Estoy cansada, Darion, susurró ella. No. Darion entró en pánico. No vas a rendirte. Tenemos a los mejores médicos. Mi loba se ha ido, admitió Elara. Murió para mantener viva a Sophie durante el parto. He estado viviendo con tiempo prestado durante 5 años. Solo necesitaba llevártela. Mi trabajo ha terminado. Tu trabajo no ha terminado, gritó Darian, agarrándola por los hombros. Eres su madre. Eres mi compañera. Rechacé a todas las demás mujeres durante 5 años porque no podía quitarme tu aroma de la cabeza. Ara abrió mucho los ojos. Tú esperaste. Esperé, juró Darian. Y no voy a dejarte marchar. Se volvió hacia el doctor Thornton, que estaba de pie en un rincón con expresión sombría. La reserva, dásela. A Alfa. El doctor Thornton advirtió. Si ya no le queda nada de lobo, la reserva la matará al instante. Es energía lichen pura. Sin un espíritu lobo que la ancle, quemará su cuerpo humano hasta convertirlo en cenizas. Darion la miró. Se estaba desvaneciendo rápidamente. La línea del monitor se estaba volviendo más plana. Hay otra manera, dijo Darian, con una idea peligrosa formándose en su mente. Darian, no, dijo Silas desde la puerta. El ritual de unión está demasiado débil. El ritual de unión estaba prohibido por una razón. No solo compartía fuerza. Unía 2 almas en una sola fuerza vital. Si ella moría durante el ritual, Darian también moriría. Trae a Sophie, ordenó Darian. ¿Qué?
Silas jadeó. Sophie es un híbrido. Tiene sangre de oráculo y sangre de lichen. Ella es el puente, dijo Darian, con los ojos brillando con una intensidad maníaca. Necesito que ella nos sostenga mientras yo entrego la mitad de mi alma. Te matarás, gritó Silas. Eres el rey. No puedes arriesgar el trono por una mujer. Darian se volvió hacia Silas, con el rostro tranquilo, terriblemente decidido. Si ella muere, no hay trono, solo hay polvo. Se subió a la cama del hospital y atrajo a Lara hacia sus brazos. Tráeme a mi hija. Esta noche vamos a reescribir las leyes de la magia. La habitación se sumió en la oscuridad cuando Silas apagó las luces, dejando solo el brillo ambiental de los monitores médicos y la luz de la luna que se filtraba por las altas ventanas. El aire estaba cargado con el olor a ozono y magia antigua, un olor que no se había sentido en Blackwood Hall durante siglos. Sophie se sentó en el borde de la cama del hospital, con sus pequeñas piernas colgando. Ya no lloraba. Miró a su madre inconsciente y luego a su padre, con sus ojos dorados muy abiertos y una sabiduría que ninguna niña de 5 años debería poseer. ¿Va a doler?, preguntó Sophie en voz baja. Sí, respondió Darian con sinceridad, sentado detrás de Ara y rodeando con sus grandes brazos el frágil cuerpo de su esposa para sostenerla contra su pecho. A mí me dolerá, para que a mamá no le duela. Pero necesito que seas valiente, Sophie. Necesito que nos demos la mano. Tú eres el pegamento. Si nos soltamos, todos nos perderemos en la oscuridad. ¿Lo entiendes? Sophie asintió. Colocó una mano sobre la rodilla de Darian y la otra sobre la mano flácida de su madre. Silas, vigila la puerta. Darian ordenó. Si el consejo intenta intervenir, mátalos. Silas asintió, sacó una pistola plateada y le dio la espalda a la habitación. Darian cerró los ojos. No rezó. Los licántropos no tenían dioses. Tenían antepasados. Se adentró en lo más profundo de su ser, más allá del hombre, más allá del rey, y encontró el sol ardiente que era su fuerza vital. Era un infierno furioso de poder. Normalmente, lo mantenía aislado para evitar destruir todo lo que le rodeaba. Ahora tenía que derribar los muros. Apoyó la frente contra el cuello. Te doy mi aliento, susurró Darian en la lengua antigua. La temperatura de la habitación descendió en picado. El hielo comenzó a trepar por los postes metálicos de la cama. Te doy mi sangre, te doy mi fuerza. Somos una sola carne, una sola manada, una sola alma. Darian se mordió el labio con más fuerza de la necesaria, utilizando el dolor para concentrarse. Visualizó su energía, un río dorado que fluía desde su pecho hacia Arara. El impacto fue inmediato y agonizante. Sentía como si alguien le hubiera metido la mano en el pecho y le hubiera agarrado la columna vertebral. Darian jadeó y arqueó la espalda. No solo le estaba drenando, le estaba vaciando. El cuerpo de Air era un agujero negro, hambriento y desesperado, que le succionaba la vida más rápido de lo que había previsto. «Darian», gritó Silas volviéndose cuando los monitores comenzaron a sonar. «Tu ritmo cardíaco está bajando. Vas a sufrir un paro cardíaco. Aléjate». Darian apretó los dientes. El sudor le corría por la cara. Su visión se estaba nublando. Miró a Sophie. La niña estaba literalmente resplandeciente. Una suave luz blanca emanaba de su piel, pulsando al ritmo de los pitidos del monitor cardíaco. No solo le estaba cogiendo la mano, estaba filtrando la energía. Estaba tomando el poder destructivo del rey Lycan, suavizándolo con su sangre de oráculo y alimentando suavemente a su madre. Pero no era suficiente. Agra estaba demasiado lejos. Darian sintió el frío invadiendo sus extremidades. Se estaba muriendo. Estaba vertiendo su alma en un recipiente que tenía demasiados agujeros. No puedo parar, pensó. Si paro ahora, ella morirá sola. Papá, cuidado. Sophie gritó de repente. No era una advertencia sobre el ritual. Sophie estaba mirando hacia la ventana. Crash. La ventana del suelo al techo de la suite del hospital implosionó. Se lanzó un bote que rodó por el suelo. Silbó, expulsando un espeso gas púrpura. Gas Wolf Spain concentrado. Dorian tosió. El humo tóxico le llenó los pulmones al instante.
Su conexión con Ara se tambaleó. El ritual se interrumpió. Silas. Darian rugió, pero su voz era débil. Silas ya se estaba moviendo, disparando a ciegas entre el humo, pero una forma oscura saltó a través de la ventana rota. Un lobo, enorme, de pelaje rojizo y lleno de cicatrices. Se abalanzó sobre Silas, lanzando al beta contra la pared con un crujido repugnante. El lobo se transformó en el aire y aterrizó como un hombre desnudo. Era un mercenario con los ojos ennegrecidos por las drogas. No fue a por Darian. Fue a por la cama. Fue a por Sophie. No. Darian intentó moverse, pero el ritual lo había dejado paralizado. No podía levantar los brazos. Observó con horror cómo el asesino se abalanzaba sobre su hija. Sophie no huyó. Se puso de pie sobre la cama, colocándose sobre su madre como un ángel de la guarda. Miró al asesino a los ojos. ¡Alto!, ordenó. No fue un grito, fue una onda en la realidad. El asesino se quedó paralizado. Luego fue lanzado hacia atrás como si lo hubiera golpeado una bala de cañón. Atravesó la mampara de cristal y cayó inconsciente en el pasillo. Sophie se derrumbó, agotada. Pero el silencio que siguió se rompió con un sonido que hizo llorar de alivio a Darian. Un jadeo, una profunda inspiración. Ara se incorporó y abrió los ojos de golpe. No eran marrones, ni tenían el débil color plateado de un lobo moribundo. Eran dorados, de un dorado brillante y ardiente, como los de Darian. Miró la ventana rota y luego a Darian, que estaba desplomado contra ella. Lo agarró por las solapas de la camisa con fuerza. Darian, dijo, con una voz que resonaba con un nuevo poder. Están aquí, Mateo está aquí. Darian se rió débilmente, con sangre goteando de su nariz. Que venga, mi reina está despierta. El silencio que siguió al ritual de unión de almas duró poco. No lo rompió un susurro, sino un estruendo concusivo que sacudió los cimientos mismos de Blackwood Hall. Darian Blackwood, el rey Lycan, cayó de rodillas. No fue la explosión lo que lo debilitó, fue el repentino vacío en su pecho. Durante 30 años había caminado por la tierra con el poder de un sol ardiendo en su interior. Ahora se sentía como una vela titilando en medio de un vendaval. Lo había dado casi todo. Había volcado su vitalidad, su dominio y la antigua magia de su linaje en Ara. Agarró el borde de la cama metálica del hospital, con los nudillos blancos, jadeando en busca de un aire que le parecía demasiado escaso. Dorian. La voz era nueva, pero dolorosamente familiar. Ara se incorporó. No se movía como la mujer moribunda que habían traído horas atrás. Se movía con una gracia fluida y depredadora. Su piel, antes pálida y translúcida, ahora brillaba con una sutil luminiscencia dorada. Bajó las piernas de la cama, sus pies tocaron el suelo frío y no tembló. Se acercó a él. Cuando su piel tocó su brazo, una onda de choque de sensaciones se produjo violentamente entre ellos. No era solo un toque, era una transferencia de datos. Darian podía sentir su confusión, su repentina oleada de adrenalina y la aterradora claridad de sus nuevos sentidos. Y ella, a su vez, podía sentir su agotamiento, una profunda fatiga que le aterrorizaba. «Me has dado demasiado», susurró Ara, con los ojos ahora ardiendo con el mismo tono dorado fundido que los de él, que se abrían con horror. «Darian, puedo sentir el vacío. Estás funcionando a duras penas. Te di lo que necesitabas». Darian gruñó, obligándose a ponerse de pie. Su visión se tambaleó, nadando con manchas negras, pero mantuvo las rodillas firmes. «¿Puedes ponerte de pie? ¿Puedes correr?» «Puedo hacer más que correr», dijo ella apretando el puño. Miró su mano como si la viera por primera vez. Las venas bajo su piel pulsaban con una luz dorada rítmica. «Siento una descarga eléctrica». ¡Boom! Otra explosión, esta vez más cerca. El polvo llovía desde las baldosas del techo. Las luces del pasillo parpadearon y se apagaron, sustituidas por el destello carmesí del sistema de emergencia. Informe. Darian ladró al auricular de su comunicador, aunque su voz carecía de su habitual tono atronador. Perímetro violado. La voz de su jefe de seguridad, normalmente estoica, era aguda y denotaba pánico. Northgate ha desaparecido. Han usado C4 Alpha.
Hay cientos de ellos, no solo mercenarios, cambiaformas, renegados sin registrar. Es una fuerza de invasión a gran escala. Mateo, gruñó Darian. El nombre le sabía a ceniza en la boca. Vació las prisiones y los barrios marginales. Trajo a todos los que odiaban a la corona a mi puerta. Darian se volvió hacia la ventana destrozada. A través del humo, podía ver el patio de abajo. Era una zona de guerra. Las balas trazadoras silbaban en la noche nevada como luciérnagas enfurecidas. La nieve blanca y prístina se estaba convirtiendo en barro y sangre. Grandes formas oscuras. Los lobos estaban destrozando su equipo de seguridad. ¿Dónde está Sophie? Ara exigió su instinto maternal, transformándose instantáneamente en una protectora salvaje. Un gruñido grave vibró en su pecho, un sonido que no sabía que podía emitir. «Silus la tiene», dijo Darian, cogiendo un pesado chaleco táctico del armario de la esquina. Intentó ponérselo, pero sus dedos no conseguían manejar las correas. Agra le apartó las manos y lo hizo por él. Sus movimientos eran una ráfaga de velocidad que aún no podía controlar. Casi rompió la tela de Kevlar. ¿Dónde está la bóveda? Sí, la habitación subterránea de pánico. Está reforzada con acero con hilos de plata. Nada entra sin mi escáner de retina. Darian la miró a los ojos. Tienes que ir allí ahora. Se quedó paralizada. Ajustó la última correa en su pecho, acercándolo a ella. No. Ara, escúchame. Estoy al 20% de mi capacidad. No puedo protegerte ahí fuera. No necesito protección. Ella estalló y el desafío en su voz provocó una oleada de orgullo en el pecho de Darian. Tengo tu alma en mis venas, Darian. Puedo sentirlo. Quiere luchar, y no voy a dejar que muera solo en el pasillo. Darian la miró. Vio a la mujer que había amado durante 5 años y vio a la reina que acababa de crear. No había forma de discutir con ella. El vínculo no lo permitiría. Podía sentir su determinación como un muro de piedra en su mente. «Está bien», dijo Darian, cogiendo una pesada espada de doble filo del soporte de la pared. Probó su peso. Le pareció pesada. Ayer le habría parecido un palillo de dientes. Pero quédate detrás de mí. Si caes, yo caigo. Literalmente, el viaje al gran salón fue un descenso de pesadilla hacia el caos. Avanzaron por los pasillos de Blackwood Hall, la finca que había permanecido en pie durante 1000 años. Ahora era un matadero. El aire estaba cargado con el olor a cordita, polvo de yeso y el aroma metálico de la sangre de los cambiaformas. Doblaron una esquina cerca de la biblioteca y se topó de frente con un escuadrón de la muerte. 5 hombres, mercenarios vestidos de negro táctico, armados con rifles de asalto, cargados con balas huecas Wolf Spain. «Objetivo adquirido», gritó uno. Darian no tenía energía para transformarse. La transformación requería una enorme explosión de energía metabólica que él simplemente no tenía. Tenía que luchar como un hombre. Rugió con un sonido menos humano y más leonino y cargó. El primer mercenario levantó su rifle, pero Darian estaba dentro de su guardia antes de que pudiera apretar el gatillo. Darian blandió la espada ancha en un arco brutal. La hoja partió el rifle por la mitad y atravesó la clavícula del hombre, pero había otros 4. Las balas impactaron en el chaleco de Darian, magullándole las costillas y dejándole sin aliento. Retrocedió tambaleando. «Flanqueadlo». Un mercenario se abalanzó desde la izquierda con un cuchillo de combate. Darion lo paró, pero su tiempo de reacción fue lento. El cuchillo le cortó el antebrazo. Entonces, una mancha dorada y furiosa se abalanzó sobre el atacante. Agra no tenía arma. No la necesitaba. Golpeó al mercenario con la fuerza de un tren de mercancías. No sabía luchar, pero sabía cómo sobrevivir. Agarró al hombre por su chaleco táctico y lo lanzó. Literalmente lo lanzó por todo el pasillo. Él golpeó la pared del fondo con un crujido repugnante y no se movió. Los 3 mercenarios restantes dudaron. Miraron a la mujer delgada con bata de hospital que acababa de lanzar a un hombre de 200 libras como si fuera un muñeco de trapo. «¿Qué demonios es ella?», susurró uno. «Es la reina», gruñó Darian. Aprovechó su distracción para acortar distancias. Era un torbellino de acero y violencia. Incluso debilitado,
Darian Blackwood era un maestro de la guerra. Se movía con brutalidad económica. Un corte en el tendón de la corva, un golpe en la sien, una estocada en la garganta. En 10 segundos, el pasillo volvió a quedar en silencio. Darian se apoyó contra la pared, respirando con dificultad, con el sudor goteando por la nariz. Su brazo sangraba profusamente. Ara se acercó al instante, con las manos sobre la herida. Estás herido. Se curará. Darian mintió. No se estaba curando. Su regeneración se había detenido. Tenemos que llegar al gran salón. Si Mateo toma la sala del trono, controlará las defensas automáticas de la finca. Podría ventilar la cámara acorazada. Podría matar a Sophie con solo pulsar un botón. La mención de Sophie fue como una inyección de adrenalina para Ara. Sus ojos brillaron con un destello dorado. Entonces, vamos. El gran salón de la finca Blackwood era una obra maestra de la arquitectura. Techos altos abovedados, tapices que representaban las grandes murallas de Lycan y una enorme chimenea lo suficientemente grande como para asar un buey. Ahora era la última línea defensiva. Cuando Darian y Ara irrumpieron por las puertas de servicio de roble, la batalla ya estaba perdida. El suelo estaba cubierto de cadáveres de la guardia personal de Darian. En el centro de la sala, rodeado por 20 cambiaformas de élite en su forma humana, se encontraba Alfa Mateo. Mateo tenía un aspecto impecable. Llevaba un traje italiano a medida bajo un chaleco táctico y sostenía una copa del whisky de Darian en una mano y una pesada pistola en la otra. Sonrió cuando los vio. Era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Darian», gritó Mateo, y su voz resonó en las paredes de piedra. «Tienes muy mal aspecto». «¿En serio? No te había visto tan pálido desde... bueno, nunca». Darian pasó por encima del cuerpo de un guardia caído, arrastrando su pesada espada. Se colocó entre Mateo y Ara. «Sal de mi casa, Mateo». Mateo se rió bebiendo un sorbo de whisky. «Tu casa. Creo que la escritura está a punto de transferirse. Y mira a quién has traído. La pequeña fugitiva». La mirada de Mateo se desplazó hacia Ara. Olfateó el aire y su expresión pasó de la diversión a la confusión. «Huele como tú. No solo como tu marca. Huele como tú. Como ozono antiguo y poder». Los ojos de Mateo se agrandaron al darse cuenta. «¿El ritual? No lo hiciste. Realmente llevaste a cabo el vínculo del alma». Echó la cabeza hacia atrás y soltó una risa áspera y gutural. «Tonto. Tonto sentimental y suicida. Dividiste tu alma. No me extraña que apenas puedas sostener esa espada. Ya no eres un rey, Darion. Eres media batería. Me queda suficiente carga para acabar contigo», dijo Darion con voz baja y peligrosa. «Lo dudo», se burló Mateo. Hizo un gesto a sus hombres. «Matadlos, pero conservad a la mujer. Si tiene su poder en la sangre, podré extraérselo más tarde». Los 20 soldados de élite cargaron. «¡Espalda con espalda!», gritó Darion a Ara. Se movieron como uno solo. Darion se puso al frente, blandiendo su espada ancha en amplios arcos para mantener a raya a los atacantes. Ahora luchaba por instinto, con los músculos ardiendo por el ácido láctico. Cortaba armaduras y carne, pero por cada hombre que derribaba, otros 2 ocupaban su lugar. Ara protegía su retaguardia. Estaba desarmada, pero estaba descubriendo el aterrador potencial de su nueva fisiología cuando un soldado se abalanzó sobre ella con una lanza que ella no esquivó. Ella atrapó el mango de la lanza, lo partió como si fuera una ramita y clavó el extremo astillado en el hombro del atacante. «¡Transfórmate!», gritó Darian cuando un enorme lobo se abalanzó sobre su garganta. Él no podía transformarse, pero Ara sí. Ara gritó, y el sonido rasgó el salón. Su cuerpo se contorsionó, y sus huesos se reorganizaron con una serie de crujidos húmedos que habrían hecho desmayar de dolor a un humano normal. Pero para ella fue como una liberación. En cuestión de segundos, había desaparecido. En su lugar se alzaba un lobo de una belleza impresionante. Su pelaje era una mezcla de marrón tory y rayas de oro metálico puro. Era más pequeña que un macho alfa típico, pero se movía con una velocidad sobrenatural.
Interceptó al lobo que atacaba a Darian, embistiéndolo por el costado y desgarrándole la garganta con un solo mordisco. El vínculo en la cabeza de Darian explotó con su información sensorial. Proteger, matar, proteger. Por un momento estaban ganando. La sorpresa ante la ferocidad de la reina sembró el caos entre los hombres de Mateo. Darion luchó con renovado vigor, alimentándose de la proximidad de Elara. Eran un torbellino de oro y acero, testimonio del poder de la pareja unida. Pero los números eran los números, y el cansancio era absoluto. Un soldado logró burlar la guardia de Darian. Blandió una pesada masa y golpeó a Darian en la rodilla. El hueso se rompió. Darion cayó. No. La voz de Ayar resonó en su mente. Un grito telepático. Ella se volvió para ayudarlo, dejando al descubierto su flanco. «Te tengo», susurró Mateo. Había estado esperando este momento. Levantó su pistola y disparó 3 tiros. Zip, zip, zip. No eran balas. Eran dardos tranquilizantes llenos de destilado concentrado de acónito. Le dieron a Lara en el cuello y el hombro. El efecto fue instantáneo. La loba dorada tropezó en plena carrera, con las patas paralizadas. Se estrelló contra el suelo de piedra, deslizándose por el mármol pulido. Intentó levantarse, gruñendo, pero el veneno actuó rápidamente. Su forma parpadeó, brillando, hasta que se vio obligada a volver a su forma humana, desnuda y jadeando, con las venas ennegrecidas donde le habían alcanzado los dardos. «¡Elara!», rugió Darian. Intentó ponerse de pie sobre su pierna rota, utilizando su espada como muleta. Consiguió ponerse de rodillas. Mateo se acercó a él con indiferencia y le quitó la espada de un puntapié. Esta salió disparada hacia las sombras. Mateo agarró a Darian por el pelo y le echó la cabeza hacia atrás. «Mírala, Darian, mira tu fracaso». Darion se resistió al agarre, observando a Lara retorcerse de dolor en el suelo a unos metros de distancia. Esa imagen lo destrozó más que la pierna rota. «Ya ves», le susurró Mateo al oído, sacando un cuchillo largo y dentado de su cinturón. La hoja estaba cubierta de una espesa pasta negra. La profecía decía que el niño híbrido uniría a los clanes, pero las profecías son frágiles. Si mato a los padres y crío al niño en una jaula, la profecía me servirá. Mateo colocó la fría punta de la hoja envenenada contra la garganta de Darian. «¿Alguna última palabra, rey de nada?» Darian miró a Erky. Le transmitió un último pensamiento a través de su vínculo. «Te amo». Los ojos de Ara se llenaron de lágrimas y su cuerpo se paralizó. «Darian, no». Mateo apretó el agarre, preparándose para cortar. Y entonces el aire de la habitación cambió. No era un sonido, era una caída de presión. El fuego de la enorme chimenea se volvió repentinamente púrpura. El polvo suspendido en el aire se congeló en el aire. Desde el alto balcón que daba al gran salón, una pequeña voz habló. No era fuerte, pero tenía el peso de una montaña. «Suéltalo». Mateo se quedó paralizado. Levantó la vista. Darian levantó la vista. Sophie estaba de pie en la barandilla del balcón. No debería haber estado allí. Debería haber estado en la cámara acorazada. Pero la pesada puerta de acero de la cámara, a kilómetros de profundidad, había sido arrancada de sus bisagras, no por un taladro, sino por unas pequeñas manos. Sophie ya no parecía una niña de 5 años. Su cabello flotaba alrededor de su cabeza como si estuviera bajo el agua. Sus ojos brillaban con tal intensidad que parecían 2 estrellas gemelas, y a su alrededor el aire se ondulaba con ondas visibles de distorsión. «La híbrida», susurró Mateo. «Miedo». Por fin rompió su arrogancia. «Matadla, disparad a la niña». Los soldados restantes levantaron sus armas hacia el balcón. Sophie inclinó la cabeza. «No». Extendió la mano hacia adelante. No era un rayo de luz, era una fuerza gravitatoria. Las armas en manos de los soldados se volvieron de repente increíblemente pesadas. Los rifles aplastaron los dedos. Los hombres fueron arrastrados al suelo por sus propios chalecos tácticos cuando la gravedad se multiplicó por 10 en zonas localizadas. Los huesos se rompieron bajo el peso de sus propios cuerpos.
Los soldados gritaron mientras quedaban clavados al suelo, incapaces de moverse, aplastados por el aire mismo. Mateo, de pie sobre Darian, estaba fuera del radio principal de la explosión. Gruñó al darse cuenta de que su ejército había sido neutralizado. La desesperación se apoderó de él. «¡Lo mataré!», gritó Mateo, levantando el cuchillo en alto para clavarlo en el corazón de Darian antes de que el niño pudiera detenerlo. «¡Me lo llevaré conmigo!». «¡Papá!», chilló Sophie. Esta vez no solo utilizó la gravedad. Saltó. Saltó desde el balcón de 6 metros, pero no cayó. Flotó, descendiendo como un ángel vengador, y luego aceleró hacia Mateo como un misil. Justo cuando Mateo bajaba el cuchillo, Sophie golpeó el suelo entre Darian y el Alfa. Golpeó con sus pequeñas manos el suelo de mármol. ¡Crack! Una onda expansiva de energía cinética púrpura explotó desde sus palmas. Golpeó a Mateo en el pecho con la fuerza de una bala de cañón. Las costillas del Alfa se rompieron al instante. Salió disparado hacia atrás, volando por los aires a lo largo de todo el gran salón. Se estrelló contra los pilares de piedra de la chimenea. Atravesó los ladrillos y quedó sepultado bajo una tonelada de escombros. El impacto sacudió todo el castillo. Luego, silencio, un silencio absoluto y ensordecedor. El resplandor púrpura se desvaneció. Sophie se quedó allí jadeando, con el pequeño pecho agitado. Miró sus manos temblorosas. Miró a los soldados inconscientes clavados en el suelo. Se dio la vuelta lentamente. Darian seguía de rodillas, mirándola fijamente. Ignoró el dolor en la pierna. Ignoró la sangre en la cara. Solo miró fijamente el aterrador milagro que era su hija. «Sophie», susurró. La aterradora mirada brillante desapareció de sus ojos, sustituida por grandes ojos ámbar llenos de lágrimas. Su labio temblaba. Corrió hacia él y enterró su rostro en su chaleco ensangrentado. «Iba a hacerte daño». Sollozó, con voz débil y apagada. «No quería romper la casa. Lo siento». Darian exhaló. Sentía como si hubiera estado conteniendo la respiración durante una hora. La abrazó y enterró el rostro en sus rizos. «No pasa nada», dijo con voz entrecortada. «Puedes romper la casa, puedes romper el mundo entero, cariño, siempre y cuando estés a salvo». Darian. Ara se arrastraba hacia ellos. La parálisis estaba desapareciendo, aunque todavía estaba débil. Darian extendió un brazo y la atrajo hacia el grupo. Se sentaron allí, en el suelo del gran salón en ruinas. El rey destrozado, la reina agotada y la niña que había derribado los cielos para salvarlos. Desde la pila de escombros de la chimenea no se percibía ningún movimiento. La amenaza había desaparecido. Darian miró a su familia. Sintió que el vínculo con Lara vibraba con firmeza, reparándose a sí mismo. Sintió los latidos del corazón de Sophie contra su pecho. ¿Hemos ganado? Sophie sorbió por la nariz y se la limpió en el chaleco de él. Darian miró la destrucción que los rodeaba. Miró a los soldados inconscientes. Miró la nieve que caía a través de las puertas rotas. «Sí, pequeña». Darian sonrió, haciendo una mueca de dolor cuando su factor curativo finalmente entró en acción y los huesos de su pierna volvieron a encajar en su sitio. «Creo que hemos ganado». Y así termina la historia del rey Lycan y la niña que le robó el corazón. Menudo viaje. Creo que mi parte favorita fue cuando Sophie usó sus poderes para lanzar a Alpha Mateo a través de la chimenea. Hablando de karma, si fueras Darian, ¿habrías realizado el ritual prohibido para salvar a Ara, sabiendo que podría matarte? ¿O habrías intentado encontrar otra manera? Déjame saber tu opinión en los comentarios a continuación. Si te gustó esta historia, por favor, destruye ese botón de me gusta. Veamos si podemos conseguir que este video llegue a los 5000 me gusta. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia nueva. La próxima semana tenemos un nuevo romance mafioso que no te querrás perder. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.